Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Un saludo cordial en el amor de Cristo a todos los que nos están ya escuchando el presente mensaje. Está conmigo también el Espíritu Santo, el Maestro de los Maestros, quien es una persona muy especial para nosotros, el que nos enseña siempre la bendita y santa palabra del Señor. Un saludo cordial nuevamente a todos los que nos están siguiendo a través de este medio de comunicación. Hoy vamos a tocar un tema de muchísima importancia. El tema se denomina acerca de la lepra, para lo cual vamos a lecturar en el capítulo número 13 de el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, es el tercer libro de la Biblia, y nos dice de la siguiente manera, gloria al Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos de los sacerdotes. La gloria sea para Dios. Y en el versículo 22 al 23 nos podemos apreciar, dice así: y si se fuere extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga. Pero si la mancha blanca se estuviere en su lugar y no se hubiere extendido, es la cicatriz del devieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Aquí Dios estableció una ley acerca de la lepra, de esta enfermedad, que era por supuesto una enfermedad incurable, una enfermedad muy dolorosa, una enfermedad que no tenía sanidad. Cuando ya presentaban los síntomas de esta enfermedad, una mancha en el cuerpo, entonces el sacerdote tiene que examinarle a ese leproso, y si éste tuviese la lepra, se va extendiendo esa enfermedad, entonces ya se tenía que tomar, ¿no?, otras medidas adicionales a lo que con respecto a esta enfermedad. Y así podemos apreciar, al comienzo solamente es una mancha, solamente es insignificante, y luego se va agrandando, luego se va perjudicando más el cuerpo del hombre esta enfermedad. ¿Y cuál es la imagen de esta enfermedad? Es la imagen del hombre sin Dios, del hombre en pecado, del hombre enfermo y condenado a la muerte por causa del pecado. La lepra es un retrato del pecado, es la imagen del pecado. Espiritualmente, a una persona que no conoce al Señor es como un leproso que tiene todo su cuerpo lleno de llagas, lleno de manchas, que tiene todo su cuerpo lleno de heridas. El leproso era una persona que inclusive tenía que ser separado por un tiempo a otro lugar. Vamos entonces a desarrollar este tema, y nos dice así. Al comienzo es apenas una mancha. Vamos a ver en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 5, esta enfermedad afecta también no solamente a la clase pobre, a la clase baja de la población. Esa enfermedad de la lepra incluso ataca a personas, ¿no?, de la alta élite, a personas que tienen cargos importantes, como lo vamos a apreciar aquí en este capítulo número 5 de el libro de Segunda de Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y no tenía en alta estima, y por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas hermanas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán.
Ella dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí vemos a un hombre valeroso, un hombre de la alta sociedad, un hombre importante de Siria. Era un hombre, un militar de grandes trayectorias, de grandes hazañas, de grandes victorias, pero tenía un problema: era la lepra. Era un hombre leproso. Es así, toda persona que no conoce al Señor puede estar en el gobierno, puede estar en el Estado, puede ser un hombre adinerado, un hombre de la alta clase social, puede ser un hombre de grandes logros, de grandes importantes cargos que tuviere. Pero si no tiene a Cristo, si no tiene a Dios en su corazón, es como este hombre Naamán. Estaba enfermo de la lepra. La lepra, vuelvo a decir, es el pecado del hombre. El pecado del hombre es como la lepra, como la mancha, como esa enfermedad que perjudica todo el cuerpo. En la parte espiritual, un leproso es como un hombre que no conoce al Señor. Y podemos apreciar ya en el versículo 12. Alama y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más si diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aquí podemos apreciar ya la participación directa de un ministro, en este caso del profeta Eliseo. Eliseo le dice solamente: vete al río Jordán, vete 7 zambullidos y serás completamente sano. Pero este hombre no cree en la palabra del profeta, no cree en la palabra del predicador, no cree en la palabra de esta persona que representaba al Señor. Ahora también es similar. ¿Cuántas personas escuchan el mensaje del Señor? ¿Cuántas personas escuchan el mensaje de salvación a través de los siervos, a través de los profetas, a través de los predicadores que usan diferentes medios de comunicación? Pero sin embargo hacen caso omiso, no creen en la palabra, no creen que Cristo es el Salvador, no creen que Cristo es el sanador. Y algo así estaba pasando. Dios no pasa por alto a sus ministros. Dios siempre va a usar ese canal de bendición. Dios va a usar a sus ministros para llevar, para hacer, para indicar qué cosa debe hacer y qué cosa no debe hacer aquella persona que está en pecado, que está enfermo, que necesita una sanidad, una liberación. Y aquí vemos Dios usando al profeta Eliseo. La gloria sea para Dios. Pero él hizo algo importante. Retrocedió en su incredulidad. Al final dijo: bueno, lógico. Entonces, haciendo caso ya la voz del profeta, vuelve y se zambulla 7 veces en el Jordán y queda completamente sano, y su piel se vuelve como de un niño, completamente limpio y sano. Y ese hombre recibió la sanidad de su lepra. También podemos mencionar: contamina al hombre. Isaías 1, 4, 6. Isaías contamina al hombre. O sea, esta lepra, esta enfermedad era bastante contagioso. Por eso eran aislados a un lugar. Y toda persona que estaba con la lepra tenía que pasar una temporada lejos de la comunidad, aislado. Incluso sus alimentos eran ya alcanzados por debajo de la puerta. Nadie podía acercarse a un leproso porque era demasiado contagioso. Es así como estamos viendo este virus, este COVID-19, que nos ha aislado, que nos permite aislar de los demás, que nos permite mantener una cierta distancia.
No podemos entonces estar muy cerca. Así algo era la lepra. Ahora la lepra se ha reemplazado por estas enfermedades, por estas plagas, por estos virus que aparecen. ¿Pero para qué? Vamos a ver en Isaías 1, 4 al 6. El aislamiento. Eran aislados, separados, eran apartados. Así a los enfermos del COVID-19 tienen que apartarlos, separarlos, tener una atención especial, un tratamiento especial, un protocolo diferente. ¿Cuándo íbamos nosotros a pensar andar o caminar por la calle con una máscara? Nunca. ¿Cuándo hemos pensado que iba a pasar esto? Jamás. ¿Pero por qué viene todo esto? En Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6 nos va a responder y nos dice la siguiente manera. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Por esto viene esta situación difícil para nuestro pueblo, difícil para nuestra nación, difícil para las naciones del mundo, porque dejaron a Jehová, se fueron tras la lascivia, tras la idolatría, tras la corrupción, tras la inmoralidad. Por eso el Señor le está usando a Isaías. Isaías hace una declaración fuerte, una declaración a los hombres de este tiempo, declaración que nosotros nos debe llamar a una profunda reflexión. Oh gente pecadora, después que estamos en este tiempo de aislamiento, de estar encerrado, nos hemos dado cuenta que en algo ha sido diferente la vida cotidiana que hemos llevado. Pero antes de esta cuarentena, ¿cómo era nuestro Perú? ¿Cómo era nuestra nación? Lleno de violencia, lleno de asesinatos, lleno de toda clase de corrupción, de inmoralidad. Ya no había respeto ni al mayor ni al menor. Ya no había respeto a las autoridades. Ya no había respeto por ninguna clase. La deshonestidad por todo lado. Mujeres asesinadas por sus exparejas o su pareja. ¿Cuántos feminicidios se contabilizaban al año? ¿Cuántas mujeres eran matadas por sus verdugos, aquellos depravados? Por eso dice, hijos depravados, cargados de maldad, generación de malignos. Hemos pasado Semana Santa. ¿Cómo era antes la Semana Santa? Era una corrupción, era una inmoralidad total. ¿Cómo era la Semana Santa? Era una especie de fiesta pagana, una especie de corrupción. ¿Cuántos cargados sus ídolos, cargados sus muñecos por las plazas, por los parques, que no traían nada de bien? Pasábamos Semana Santa en una total corrupción. ¿Cómo era el Día de la Madre? El Día de la Madre era lleno de pecado, de maldad, madres maltratadas. Quienes todos los hijos se emborrachaban, hacían desórdenes. Al día siguiente del Día de la Madre, toda una desgracia. Acuchillados, asesinados, cortados. Todo en un sistema de corrupción. Así era antes de esta pandemia, antes de esta cuarentena. Pero gracias a Dios, en esta cuarentena nos hemos dado cuenta qué interesante, diferente es vivir. Vivir sin licores, vivir sin ir a un prostíbulo, vivir con la pareja, con nuestra esposa, dialogar con los hijos, pasar tiempo con la familia, estar en nuestro hogar. Qué diferente hemos visto. El dinero ya no se malgasta en cosas que no vale la pena. El dinero nos alcanzaba, comíamos lo que Dios nos bendice. Hemos estado enseñando a nuestros hijos, educándolos, orientándolos, pasando tiempo con ellos. De tiempo a hasta nuestras madres han pasado un día de la madre diferente, feliz, contenta con los hijos, con el esposo y con toda la familia. Pero antes de esta cuarentena era total una depravación sexual.
una depravación, un desorden sexual generalizado. Por eso dice, hijos depravados dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Esto es la ira de Dios para el mundo entero, la ira de Dios para el pecado, contra los hombres depravados, contra los hombres que han corrompido. La gloria sea para Dios. Y dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la imagen del leproso. Esa es la imagen de este hombre enfermo. Esa es la imagen de este hombre que era aislado. Este hombre que era retirado a un lugar aparte. Es así ahora, con esta enfermedad. Mucha gente ni siquiera son enterrados, ni siquiera son sepultados con una cristiana, una manifestación de cristiandad, sino son embolsados como cualquier cosa, como cualquier materia, y son arrojados y son quemados. ¿A qué punto y situación hemos llegado la humanidad? ¿A qué situación alarmante y a qué situación deprimente ha llegado el hombre por su pecado? Porque todo su cuerpo está llagado, todo su cuerpo está contaminado, todo su cuerpo está enfermo, dice, está podrido. Ese es el pecado del hombre, y la ira de Dios viene por el pecado del hombre, por la maldad del hombre. La gloria sea para Dios. Esta lepra es también contagioso. La gloria sea para Dios. Podemos ver en Proverbios capítulo 4:14. Este virus también es contagioso. Este virus contagia. El hombre mismo es el portador. Es así, el hombre mismo es portador del pecado. El pecado del hombre es contagioso. Por eso nosotros heredamos el pecado ya desde nuestros primeros padres, desde Adán y Eva, y de generación tras generación va contaminando este pecado. Solamente se puede borrar, solamente se puede limpiar, solamente se puede sanar cuando uno recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En el capítulo 4, versículos 14 al 15 nos dicen Proverbios, la gloria sea para Dios. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Esa es una advertencia para nosotros, para los hijos del Señor. No caminar por sus veredas torcidas, no caminar por el camino equivocado, por el camino que lleva a la muerte, sino caminemos en santidad, caminemos en amor, en armonía, siguiendo las pisadas de nuestro Maestro Jesucristo. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho maldad, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Ese es el hombre sin Dios. Pero nosotros sí tenemos a Dios, nosotros sí conocemos a Cristo, y por eso nosotros agradecemos a Él por este infinito amor que Él tiene. La gloria sea para Dios, es incurable. Jeremías 13:23. Esta lepra era una enfermedad incurable, no podía curarse. Por eso eran separadas las personas, eran apartadas las personas. Ahora este virus es también incurable. No hay una medicina, no hay cómo hacer frente, no hay una ampolla, no hay una medicina que pueda parar, que pueda sanar, que pueda picarse y quedó sano. No, es igual el pecado, es igual el pecado del hombre. No es porque es bueno, no es porque va a un lugar o asiste a una iglesia o va a una religión, o porque hace la señal de la cruz, o porque hace tal ceremonia, tal fiesta, tal costumbre. Por eso no se borra su pecado, por eso no se borra su maldad, por eso no recibe perdón, porque el pecado es incurable. Solamente lo puede sanar nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 13:23 nos dice de la siguiente manera:
¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Por eso el hombre natural no hace las cosas bien. El hombre sin Dios sigue su maldad. El hombre sin Dios sigue el camino de maldad. El hombre sin Dios no tiene temor de Dios. El hombre sin Dios no vive la palabra. El hombre de Dios no puede estar en el bien, no puede seguir el bien, porque está habituado, está acostumbrado, tiene sus genes llenos de pecado. Y eso lo dice en 13:23 de Jeremías. La gloria sea para Dios. Sus consecuencias es de la exclusión. Ya hemos podido apreciar en el capítulo 5, 2 al 4 de Números. La consecuencia de esta lepra era que eran separados, eran apartados. Eso era la única respuesta, la única solución frente a esta enfermedad de la lepra. Porque no había un medicamento, no había cómo sanar, no había cómo. Entonces el sacerdote tenía que excluirlo, tenía que separarlo. En Números capítulo 5, ya lo tengo aquí, la gloria sea para Dios, versículo 2 al 4 nos va a mencionar lo siguiente. Es su consecuencia de esta lepra, de esta enfermedad, era la exclusión, era apartar, sacar, retirar a ese leproso para que no contamine a los demás, para que no manche a los demás. A algo parecido como ahora. Usted no puede acercarse muy cerquita a una persona, no puede acercarse muy cerca en las aglomeraciones, porque ese virus contagia, ese virus salta y te puede contagiar. Y cuando te contagias con el virus, ya no hay remedio, ya no hay curación, ya no hay sanidad, ya no hay hospital que te pueda sanar. Así es el pecado. El pecado es como el virus, el COVID-19. Del pecado nadie te salva, nadie te sana. Ni por más que haces alguna situación, por más que vayas una religión, no. El único que te va a sanar de tu pecado, te va a perdonar tu pecado, se llama Jesucristo. 5, 4 nos dice así. 2 al 4. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como mujeres echaréis fuera del campamento. Lo echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel, que era apartarlos, separarlos. La gloria sea para Dios. Romanos 6:23 conduce a la muerte. Esta lepra conducía a la muerte. El leproso difícilmente podía sanarse, más era a la muerte. Y también así el pecado nos lleva a la muerte. El pecado es prácticamente como una condena a la muerte. El que está en el pecado ya está condenado a la muerte. Y nos dice 6:23 de Romanos, la gloria del Señor sea para Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, venga a los pies de Cristo, recíbele como tu único y suficiente Salvador. Solo Jesús puede sanar, puede curar la lepra del pecado, la lepra de la maldad. Solo Él. En el capítulo 1, versículo 7 de 1 de Juan nos menciona lo siguiente, para que podamos ya acudir al Maestro, acudir al Señor, acudir al que le va a sanar, al que le va a curar. Dice capítulo 1, versículo 7 de 1 de San Juan, o 1 de Juan. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La solución, el cura,
la medicina sí existe para el pecado. Para el COVID-19 todavía no existe. Pero para el pecado, hace 2000 años ya hay remedio, como decimos. Ya hay sanidad, ya hay solución. Ya es el antídoto para la muerte del pecado. Y eso es la sangre de Cristo Jesús. El único que nos puede limpiar de todo pecado, de toda maldad. El único que nos puede limpiar nuestro corazón, nuestro interior, nuestra alma, nuestras heridas, es la sangre de Cristo Jesús. Por eso esta tarde queremos invitar a usted o a algún familiar, algún hermano que ha retrocedido, algún hermano que ha traicionado a Cristo, algún hermano que está con el COVID-19, algún pariente que está en el hospital. Oremos por esa persona. Repita conmigo esta oración. Diga: Padre nuestro, que estás en los cielos, perdona mis pecados. Conociendo tu palabra, te he fallado, Señor. Ahora me reconcilio contigo. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Mi nombre es, diga su nombre completo. Y dígale: ayúdame, Señor, a serte fiel hasta el final. Amén y amén. Si usted repitió esta palabra, sea fiel al Señor. Asista a una iglesia evangélica más cercana a su domicilio. Muchísimas bendiciones. Conmigo hasta acá. Muchas bendiciones. Un abrazo a la distancia a los siervos, a los soldados, a los hermanos, a las hermanas. Y un abrazo para todos los habitantes de nuestro Perú. Oremos por nuestra nación. Oremos por nuestro Perú. Todavía este virus no se ha terminado. Todavía está afectando. Oremos por todos en general. Muchas bendiciones. Adelante con Cristo Jesús. Amén.